la idea es hacer cada miércoles un acercamiento un poco mayor. Y hoy, que es 1 de septiembre, es en realidad el día oficial en que empieza este proyecto. Ajá. Es el día en donde todos los productores asociados se van a enterar a través de este programa de qué se trata realmente. Claro, hasta ahora están tipo, invirtiendo en confianza. En confianza y pura y exclusivamente en confianza. Y diversión. O sea, como, bueno, Hernán me promete me voy a divertir. Sí, señor. Si me meto en esto. Hernán, si fuera una criptomoneda, la verdad que te iría excelente a vos como criptomoneda. Ah, ya porque es. generás mucha confianza. En realidad ya es una criptomoneda. Es una- Jamás recibí esa clase de piropo entre tecnológico y comercial. Si fueras una criptomoneda, yo te compraría. Sí, Mira. sí. Bueno, Eh, entre las diferentes maneras que tienen todas las personas de este mundo en convertirse en productores asociados de esta miniserie, está también la opción criptomoneda. Ah. Podés hacerlo en dólares, en pesos o en criptomonedas. Ah, mirá, justo. Así que bueno, eso, Excelente. si entran a hernancasieri.com se enteran de todo, pero sobre todo hoy se van a enterar de algo que a mí me parece fundamental. Yo estoy muy manija con esto. Recapitulando, estamos haciendo Recapitulemos un poco de dónde viene la historia. Y los que están escuchando sepan que si se meten a hernancasieri.com pueden sumarse como productores asociados. No hay límite. Exactamente, va a haber más o menos explosiones y autos. Es una historia que tiene que ver con... Es un thriller, es una road movie, o sea que se puede hacer con mucho presupuesto o con muy poco. Todo esto empieza yo creo que fue en noviembre del 2013. Ustedes, y en este caso cuando digo ustedes hablo de Pablo Zucca y de Harry, nada más, Claro. Sí. pero también Andrés y también Gaby, también Cayetano, fueron a Barcelona una semanita y media. Sí. Fue una entrevista muy interesante dentro de esa semana que Andrés le hace a Lionel Messi. Sí, señor. Y en esa semana que ustedes estuvieron en Barcelona, invitaron a argentinos viviendo allá y yo caí un día, un martes. Desde el estudio de Radio Marca en Barcelona. Sí, señor, ahí mismo. Correcto. Ahí empieza esta historia. La historia de la miniserie, increíblemente, tiene que ver con Perros de la Calle. Me encanta. Que tenía un balcón francés de 2 centímetros cuadrados donde salía a fumar Hernán Casieri, que en aquel momento fumaba Yo fumaba como un carretero en esa época. Sí, me acuerdo. Yo todavía no trabajaba en Perros de la Calle. Esa vez fui al piso del Radio Marca como invitado y leí un cuento llamado Canelones. El cuento más hijo de puta Sí. de toda de toda tu cuentografía. Empezaste con ese cuento. Empecé con ese cuento porque sé Canelones. que es un cuento que funciona. Sí, porque pateaste la puerta y dijiste soy un forro, soy esto. Sí. O sea, esto es lo que soy. Para el Está que bien. no sepa, en 1988, es una historia real, ¿eh? En 1988 qué estábamos genial. jugando con mi amigo Chiri a llamar por teléfono a vecinos al azar para divertirnos y cuando me tocó el turno de llamar a mí, le dije que estaba en la ciudad, que estaba en Mercedes y antes de cortar le dije que pasaría a visitarle, que por favor me preparara canelones y recién cuando corté entendí la dimensión de esa crueldad. De hecho, durante mucho tiempo yo estuve muy sorprendido de haber sido tan cruel casi sin querer. Ese cuento siempre surte efecto, por eso lo elegí Claro. cuando me invitaron a Perros de la Calle en 2013, porque deja al lector con un nudo en la garganta. Y cuando lo leí en la radio funcionó muy bien y el oyente empezó a insultar y esas cosas que después, ya con mi columna, se hicieron habituales. Vos todavía no hacías recitales de cuentos. No, Ahora estás mucho más lindo. entrenado en completamente. en De el hecho, recital, digamos. cuando escuché ese audio de 2013, mis entonaciones tenían menos matices. Claro. Ok. Para Aitana. En esa época, Perros de la Calle iba de 10 a 2 de la tarde. Así es. Y sigue siendo, obviamente, uno de los programas de radio más escuchados de la Argentina. Entre las miles de personas que escucharon ese cuento que yo leí desde Barcelona, hubo alguien en Río Grande, en Tierra del Fuego, que reconoció la historia. Daniel Olesnik era, en ese momento, en noviembre del 2013, cuando escuchó por la radio el cuento, era el gerente de Brixter Fueguina Sociedad Anónima, una multinacional que hace los Samsung en Argentina, en Tierra del Fuego. Y aquella mañana del 2013 le faltaban 6 meses para jubilarse y estaba escuchando la radio. A la mitad del cuento supo que la señora de los Canelones era Olinda, su mamá. Una mujer que se suicidó después de una depresión muy larga a finales de los 80. Y que le dejó a Daniel 2 cosas, una casa en sucesión en Mercedes y una carta de despedida. Esa carta siempre le generó a Daniel muchísima confusión por un párrafo que no entendió nunca y que decía, el daño que me hiciste aquella noche, Dani, no me lo merecía. Desde el año 89, Daniel Olesnik leyó un montón de veces esa frase dentro de una carta más larga, sin entender de qué noche hablaba su mamá, de qué daño hablaba su mamá. Al escuchar mi cuento por la radio, Daniel Olesnik ató cabos. Uf. No. Después de escuchar el cuento, Olesnik empezó a googlearme. No me conocía como escritor. Y en un punto, no sé si decirlo así, pero se obsesionó.
No solamente conmigo y con mi vida, sino con las personas de mi contexto en esa época. Yo en mi Gmail tengo 2 correos suyos con fecha 2014, en donde él quería reunirse conmigo. Me decía que no lucrara con su dolor, ni con el nombre de su madre. Yo no sé si esos correos los leí o no. No sé si los leí, pensé que era un chiste y no los entendí, pero no le contesté nunca esos 2 correos. También le escribió sin suerte a la que era mi mujer en ese momento, a Cristina, y dejó mensajes, 3, en el correo electrónico de la editorial Orsay hasta enero del 2015. Nunca jamás nadie le respondió. En esa misma época, Daniel Olesnik vio que Chichita, mi mamá, tenía una actividad muy activa en redes sociales y contactó con ella por Facebook. Mi mamá sí le respondió. Daniel Olesnik y mi mamá empezaron a tener una relación virtual en 2015. Esto ocurrió entre junio y agosto del 2015. En esa época, yo se los conté la semana pasada, mi vieja estaba, después de su segunda viudez, Sí, muy interesada y todo el tiempo conocía a viejos por Facebook, claro. con la intención de relacionarse, incluso sentimentalmente, con esa gente. Como que tenía un vacío ahí que llenar, ¿no? Habías contado. Absolutamente. Claro. La soledad, más que la soledad, el miedo a la soledad, hacía que mi vieja se arriesgara mucho en relaciones esporádicas y a veces peligrosas. Yo me enteraba por mi hermana de esas cosas, porque no quería, ella incluso era muy de contarlo, porque mi vieja es muy extrovertida y cuenta, Claro. pero yo cada vez que ella empezaba a querer contar algo así me mandaba a mudar porque me da vergüenza. Siempre me dio vergüenza escuchar de mi vieja cosas que tuvieran que ver con lo sexual o con lo amoroso. Y es muy extrovertida y dice barbaridades y yo me iba a la mierda. Con Daniel Olesnik conversaron 3 o 4 meses sin verse. Chichita le contaba a mi hermana que las charlas con el señor del sur, así lo llamaba, eran maravillosas y que a veces prefería chatear con el señor del sur a verse con gente persona a persona. Tenían además edades similares, mi vieja es del 47, este hombre es del 49, los dos tuvieron un pasado en los 70 en Mercedes, tenían temas en común. Ahora mi vieja, porque estamos haciéndole entrevistas con Josefina y con Chiri para escribir la miniserie, asegura que nunca se enamoró de Daniel, pero creo que lo dice amparada en la sombra de una noche espantosa que vivió. Pero me parece que antes de esa noche espantosa estaba muy ilusionada. Esto pasó a mediados de octubre, esa noche espantosa. Yo les contaba la semana pasada, yo vine de Barcelona a Mercedes a dar un recital de cuentos, 15 de octubre del 2015, después de un montón de años de no estar en Mercedes, y leí cuentos en el Centro Cultural La Trocha. Mi mamá estaba sentada en primera fila, escuchándome leer, y no sabíamos, ni ella ni yo, que en la fila 13 estaba Daniel Olesnik, que había llegado desde la Patagonia sin avisar. Cuando terminó el recital de cuentos, firmé libros un rato largo. Hoy sé que le firmé un libro a Daniel y que le puse con fingido afecto, que era un chiste que hacía yo en esa época, cuando firmaba, y que no le gustó. Claro. También sé que Daniel se acercó a mi mamá a la salida del Centro Cultural La Trocha y que le dio la sorpresa de su visita. Soy el señor del sur. Mi vieja emocionadísima. El otro día le hicimos un montón de preguntas a Chichita sobre esa noche. Le preguntamos cuando Daniel se iba a conocer, ¿te alegraste al verlo? ¿Era realmente como parecía en los chats? Estamos haciendo un trabajo de investigación con ella Claro. para que después la actriz que haga la miniserie tenga clarísimo todo. ¿Aceptaste enseguida la invitación a cenar en su casa esa noche? ¿Cómo no te diste cuenta, mamá, que era una trampa? Un montón de preguntas le hicimos. Obviamente Chichita no se dio cuenta de nada, no tenía por qué. Y tampoco. no, 4 meses. Estaba feliz de ver en persona al hombre con el que chateaba desde hacía un montón de tiempo. Según las cámaras de seguridad, Chichita salió del Centro Cultural La Trocha a las 22:11, del brazo de un hombre, y salieron con dirección a la Ruta 5. A la misma hora yo me fui caminando con Chiri hasta su casa, hasta la casa de Chiri. El primer llamado de Chichita a mi celular lo recibí en mi teléfono a las 5:09 AM, con una voz que me pareció muy extraña. Mi vieja me pedía que fuera inmediatamente a una dirección específica sin hacer preguntas y me pasó la ubicación de una quinta lejos del casco urbano de Mercedes. Yo enseguida supe que no era mi mamá, sobre todo porque mi mamá en ese primer mensaje era muy nuevo el mandar ubicación por WhatsApp y yo sabía que ella no sabía. Lo sabía clarísimo. La voz era de ella, era ella. La voz era de ella. En ese momento intuí que estaba pasando algo raro y lo confirmé en un segundo mensaje, una hora después. Alguien quería verme a mí y estaba usando a mi mamá para conseguirlo. Intuí el peligro, pero nunca, jamás en la vida imaginé lo que estaba pasando. Nunca pensé que una broma telefónica hecha en la adolescencia pudiera volver como un boomerang
a cambiarnos la vida, porque el 15 de octubre del 2015 pasaron un montón de cosas que nos cambiaron la vida a todos. De hecho, mi vieja elige el 15 de octubre de este año para casarse por esa fecha, Wow. de hace 6 años atrás. Y eso es exactamente lo que vamos a contar en una miniserie de 6 Dios. capítulos que empieza así Ay, Hernán. y que se llama Canelones, en homenaje al cuento inicial, y que empezó en 2013 en un programa de radio que azarosamente sigue siendo este programa. No se puede Mirá creer. vos, No se es puede. tremendo. No, Hernán Casiari, no contento ya con haber quedado como un reverendo sorete después de contar este cuento por la radio un montón de veces y lucrar con el sufrimiento de un pobre cristiano en el sur, ahora aparte pretende convertir a este personaje en un villano, en una serie que vos vas a financiar. No, señor, Gracias, no, señor. gracias Hernán Casiari.